Estamos estudiando las tentaciones, pero como dije, en cada una de estas tentaciones, en realidad Jesús no fue tentado, porque Santiago va a decir que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y en cada una de estas tentaciones expliqué la palabra tentar, tentado, que en el original griego es peirazo y que es una palabra de moral neutra. O sea, no es ni buena ni mala, depende de la persona que tienta. Cuando es hacia algo malo, o sea, cuando es hacia la intención de buscar que la persona caiga, poner a alguien frente a las puertas del pecado, o sea, algo negativo, es traducida como tentar. Pero cuando es con la intención de producir algo bueno en la persona, la traducción generalmente, salvo algunos casos, se traduce probar. En este caso la tradujeron tentar porque el que tentaba era el diablo. Así que el diablo estaba poniendo a Jesús frente a las puertas del pecado para que caiga. Leemos, por favor, de pie, el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Les invito a ponerse de pie y hacemos lectura de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, la serpiente antigua, el acusador, Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, respirada, soplada por Dios, de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Gracias. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, obedeciendo la orden de Jesús, le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Lucas nos va a aclarar que lo deja por un tiempo. Tomen asiento. Gracias. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria y en la inerrancia de las Escrituras en los escritos originales. Inspiración verbal, palabra por palabra, de este maravilloso libro
es inspirada por Dios. Toda palabra. Inspiración verbal y plenaria, todos los temas de los cuales habla la Biblia son inspirados, todos. Cuando habla de ciencia, sí. Cuando habla de historia, sí. Cuando habla de geografía, sí. Todos los temas, no solamente los temas espirituales. Y en la inerrancia, en los escritos originales, no hay errores. Es perfecta, ¿sí? Entonces, si creemos en la inspiración verbal y plenaria y en la inerrancia, también tenemos en cuenta el orden en el que aparecen los conceptos. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás, uno, y en segundo lugar, a Él solo servirás. No hay servicio si primero no hay adoración. La adoración va primero. No podemos servir con los principios de Dios si no adoramos primeramente al Señor, si no tenemos un encuentro, una relación con Él. ¿Se puede adorar mal? Sí. Estaba pensando hoy en el becerro de oro. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, decían. Ellos lo creían. Pero como no era Jehová, ahora es un becerro de oro. Estaban adorando, pero de una manera incorrecta, con los principios del diablo. ¿Cuáles son los principios del diablo? Mis propios principios. Cuando yo hago mi voluntad, no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad del diablo. ¿Se puede adorar mal? Sí. Sinceramente, también, pero mal, y no es con los principios de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, no tienen ni idea lo que están haciendo. Ni siquiera están pensando en el lugar correcto. Ustedes piensan que es en este monte. Los judíos dicen, no, es en el otro monte. Es en espíritu y es en verdad. Así que se puede adorar. Y mucha gente piensa que adora a Dios, pero lo hacen a su manera. Pero no es así. No funciona así. No es a mi manera. Es con los principios de Dios. Por eso Dios nos da su ley, nos da sus mandamientos, nos da la Escritura. Y la Escritura tiene la respuesta para todos y para todo. ¿Sí? Estuvimos viendo la primera tentación. En la primera tentación, el diablo va a sembrar la duda acerca de la palabra de Dios. El diablo le propone a Jesús que supla sus propias necesidades con su propio poder. En la segunda tentación, el diablo le sugiere a Jesús que acceda a su demanda pensando en la provisión del Padre. Tírate, total, Dios va a cumplir su palabra y no te va a pasar nada, va a mandar a sus ángeles. En la primera le dice, crea tu propia comida, vos podés hacerlo. Hace algo para vos. En la segunda le dice, confía en Dios, Dios va a proveer, Dios va a cumplir su palabra. Bien, la estrategia del diablo conoce la Escritura, pero en la tercera tentación, deja que yo haga algo por vos, te voy a dar todos los reinos de la tierra. La propuesta del diablo. Sin embargo, es fuera del tiempo de Dios, fuera de la voluntad de Dios, porque había un tiempo para el reinado del Señor. Dios se lo había prometido, pero hay un tiempo hasta que se cumpla o se complete el tiempo de Dios. Dios le había prometido en Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Te lo voy a dar, te lo está prometiendo. ¿Cuál es el problema? Si Dios ya te prometió que te va a dar el reino, vamos a hacerlo antes. Vamos a cortar los caminos. No hace falta ser tan obediente.
Siempre lo que el diablo te propone, a Jesús, a nosotros, siempre es más fácil, es más rápido. Acortamos los tiempos. ¿Para qué esperar? No seas tan radical. No pongas la vara tan alta. ¿Para qué? Mantenete en el medio. Fíjense lo que va a decir Eclesiastés. A ver si lo tenemos. Eclesiastés, el libro escrito por un hombre que está lejos de Dios. Fíjense el consejo que da. 7:16. No seas demasiado justo. ¿Para qué? No seas demasiado santo. No te pongas en el primer lugar ni en el último. Mantenete en el medio. ¿Para qué vas a morir antes de tiempo? Seguimos. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Uno más. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Un poquito de todo. Un poquito con Dios, un poquito con el mundo, un poquito con la Biblia, un poquito con la cultura del mundo. Bueno es que tomes esto y de aquello no apartes tu mano, porque de todos modos, el que teme a Dios sale bien en todo, te va a ir bien. ¿Para qué ser tan radical? Bueno, ese es el consejo del diablo. Podés hacerlo, no pasa nada, ¿quién se va a enterar? Dios habla claro, como le habló a Adán y a Eva. Pueden comer de todos los frutos, menos de ese. Y Eva escuchó al enemigo. La Biblia dice que la mayor responsabilidad la tiene el hombre, porque Eva dice que fue engañada. Pero el hombre desobedeció, la voz clara, la palabra de Dios desobedeció. Mirá, yo comí, Adán, no pasó nada, estoy bien. No me duele la panza, no me morí, no era tan así como dice Dios. No pasa nada. Podés probar. Y si por ahí estás de novio y ya te vas a casar, no creo mucho en los noviazgos largos. Tampoco tenés derecho a tocar. Pero qué radical, pero la manito aunque sea. Un besito y después ¿quién te para? ¿Quién te para? No pasa nada si nos vamos a casar. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Un poco de sexo antes del matrimonio. Bueno, esto hay que decirlo abiertamente. El diablo viene con esos atajos. ¿Quién se va a enterar? No pasa nada. Y en la iglesia no lo va a saber nadie tampoco. Y si lo saben es porque en algún momento lo vas a confesar, si no, no se van a enterar nunca. Esa es la propuesta del diablo. El Hijo de Dios que ama a Dios se santifica. El que realmente se convirtió tiene temor de Dios, busca agradar a Dios. Es una ovejita que a lo mejor se ensució. Sí, a lo mejor cayó en el chiquero, pero se limpia. Busca limpieza, busca el perdón. Todos pecamos, todos pecamos. Pero una cosa es ser un pecador perdonado, arrepentido, y otra cosa es seguir adelante en la inmundicia. Bueno, este es el consejo de un hombre lejos de Dios. ¿Está en la Biblia? Sí, Eclesiastés. Así piensa un hombre lejos de Dios, que está con su cultura del mundo. ¿Sí? Así que no hace falta ser tan puro, tan limpio, tan santo. Sí que hace falta, porque sin santidad nadie entra al reino de Dios. Hay una fórmula, no sé si la puedes poner, Luquitas, que tiene que ver con mi voluntad, la voluntad del diablo, la voluntad de Dios y las consecuencias. Todo tiene consecuencias. Ningún pecado es gratis. ¿Dios te perdona? Claro que sí, porque Él es perdonador. ¿Y Dios te limpia? Sí.
pero hay consecuencias. Ningún pecado es gratis. Gloria a Dios por el perdón de Dios. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por el perdón de Dios. ¿Dios te perdona? Sí. Y a veces nos cuesta a nosotros autoperdonarnos. Sí, yo sé que Dios me perdona, pero lo que yo hice no me lo puedo perdonar. Yo mismo. Así me dijo una persona. Pero Dios es un Dios perdonador. No importa lo que hiciste. Él te lavó. Si fuiste sincero, si te arrepentiste, si cambiaste el camino y te volviste a Dios. Deje el hombre impío su camino y vuélvase, arrepiéntase. Busque a Dios ahora que es tiempo. Bien, ahí tenemos la voluntad propia. Es igual a la voluntad del diablo. Para tanto, sí. Porque si no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces estoy en rebeldía. Y si hay rebeldía, va a haber consecuencias nefastas. Hay una copia. La voluntad mía, sí, es la voluntad del diablo, porque mi naturaleza es pecadora y mi naturaleza es la de un hombre caído, que no busca la voluntad de Dios. Mi carne se resiste a hacer la voluntad de Dios. Así que mi voluntad es igual a la voluntad del diablo. Y eso va a traer consecuencias. Esta es la buena, esta es la fórmula positiva. La voluntad de Dios es igual a poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Si yo no estoy esta noche poniendo la voluntad de Dios como centro en mi vida, si yo no estoy buscando el reino de Dios y su justicia en mi vida, entonces estoy haciendo la voluntad del diablo. ¿Cómo sé cuando estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando estoy buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar, lo primero. Es tan importante hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Mi comida es que acabe la obra que el Padre me mandó a hacer. El Padre y yo uno somos. Por lo tanto, tenemos una sola voluntad. No eran dos voluntades. Y es una cosa muy inteligente hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Por las consecuencias. Bendición, vida eterna. De eso se trata la voluntad de Dios. Quiere bendecirnos. Les voy a dar un ejemplo de alguien que hizo su voluntad y las consecuencias llegan hasta nuestros días. Y me refiero al padre de la fe, Abraham. Dios le habló clarito, como nos habla a nosotros cuando abrimos la Biblia. Qué claro que habla Dios. Abraham, vas a tener una descendencia grande, muy grande. Vas a tener un hijo de Sara. Ese es el hijo de la promesa de la cual nos habla Gálatas. Te voy a bendecir. Ok, dijo Abraham. Pero pasó el tiempo. Y Abraham se pone viejo. Y Sara también. Encima era estéril. Se corta la menstruación en Sara. Pasan los años. ¿Y la promesa de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Será que Dios cumple? Dios no es hombre para que mienta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo le creo a Dios. Yo le creo. Pero el padre de la fe, cuando pasa el tiempo,
cuando no ves la provisión de Dios, la bendición de Dios, empieza la duda. Y si encima escuchás más a Sara, a la mujer, a la esposa de él, que a Dios, es muy fácil convencerlo. Y no tuvo mejor idea Sara que decirle: tomá a mi esclava y tené un hijo con ella. Y de ahí va a venir tu descendencia. Es la mente retorcida, es la voluntad del diablo, es mi propia voluntad. Mi voluntad caída, pecaminosa. Vamos a darle una mano a Dios. Por ahí Dios se olvidó. Por ahí está muy ocupado. A lo mejor, Abraham, entendiste mal, interpretaste mal. A lo mejor te enseñaron mal la palabra. Ah, pero yo tengo 20, 30 años conociendo, escuchando. A lo mejor aprendiste mal. Fíjate. ¿No será que escuchaste mal, Abraham, que Dios te prometió? Porque ya estoy vieja yo, dijo Sara. Es imposible. ¿Saben? Una de las cosas que más estoy aprendiendo en estos días es no confiar en todo lo que percibo con mis sentidos. Todo lo que nosotros podamos ver está sujeto a subjetividades. Nosotros podemos ver una sola cosa, todos acá, y cada uno va a tener una opinión distinta. ¿Por qué? Por las experiencias que traemos, por nuestra crianza, nuestra cultura, nuestros aprendizajes. Por el bagaje de experiencias que traemos, vamos a ver el mismo objeto de distintas maneras. Por eso no confío en todo lo que yo percibo con mis sentidos. Me acuerdo que mi profesor de física puso un vaso en el escritorio y nos mostró una flecha. Y la flecha la puso detrás del vaso. La flecha apuntaba a la derecha, pero cuando la colocó detrás del vaso, apuntaba a la izquierda. Entonces nos preguntó: ¿para dónde apunta la flecha? Y bueno, la mayoría dijo: a la izquierda. Y los que vieron la flecha antes de ponerla detrás del vaso dijeron: no, apunta a la derecha, porque ya sabían. Pero eso era realidad para cada uno. Yo la veo para la izquierda, no, yo la veo para la derecha. Depende de dónde estés parado. Estamos llenos de subjetividades. Luego agarró una silla, la puso arriba de su escritorio y dijo: ¿esta silla se está moviendo? Y todos dijimos: no, está quieta. Pero alguien dijo: esta silla se está moviendo ¿con respecto a qué? Claro, con respecto al sol. La silla se está moviendo porque está en la tierra. Hay un movimiento de traslación, rotación. Entonces depende de dónde nos paremos para saber si la silla se está moviendo. Bien. Pablo va a decir algo muy parecido. Nosotros no andamos por vista. ¿Por qué andamos nosotros? Por fe. Fe en lo que dicen nuestros políticos, sean de la ideología que sea, o fe en lo que dice Dios. Yo decidí confiar en lo que dice Dios. Esa palabra es mi roca firme, es mi escudo, es mi cimiento, no se mueve. La roca, la palabra de Dios, firmeza, más que nunca en este tiempo de subjetividades, donde cada uno tiene su verdad. Decidí poner mi fe, mi confianza, mi vida, mi familia, mi economía, todo en la palabra de Dios. Abraham dudó y tuvo un hijo con la esclava, con Agar, Ismaelito. Y Dios también le hace promesas a Ismael, sí.
Ellos, los árabes, también son hijos de Abraham. Pero la promesa fue de parte de Sara. Así que nace con el tiempo Isaac y le hace una promesa y Dios cumplió y todos felices. Como estamos nosotros con nuestros nietos, felices, contentos, agradecidos a Dios. Vemos la mano de Dios. Pero la desobediencia de Abraham, el querer hacer su voluntad, el querer ayudarle a Dios, que hizo todo lo contrario de Elías. Elías le echó agua al sacrificio. Abraham le echó nafta. Vamos a darle una manito a Dios. Por ahí pasa una chispita y se prende fuego. Por ahí Dios no puede, necesita una ayuda. El Dios creador del universo necesita ayuda. Si Él prometió, Él va a cumplir. Quédate tranquilo. Pero esa desobediencia que pasó hace mucho tiempo atrás trajo una tragedia hasta nuestros días, que son los pueblos árabes, que todo el tiempo quieren borrar de la faz de la tierra a Israel. Un odio a muerte sobre el pueblo de Dios. Tengo un conocido, estamos hablando, él me mostró una foto que decía, si estos por los israelitas son el pueblo de Dios, ¿cómo serán los que son el pueblo de Satanás? Hablando mal de Israel, despotricando contra Dios, contra la Biblia, contra Israel, un odio a muerte también. Entonces yo le contesté, ¿vos querés saber cómo es el pueblo de Satanás? Pregúntale a Hugo Chávez. Él sabe bien. Él sabe dónde está el pueblo de Satanás. Él lo está padeciendo. Él maldijo a Israel. Desde sus entrañas y desde sus entrañas apareció un cáncer fulminante. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Ahí se terminó la charla. Consecuencias. Tragedia o bendición. Siempre hay consecuencias. ¿Querés saber si realmente estás haciendo la voluntad de Dios? Entonces tenés que mirar solamente si estás buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿A qué cosas le dedicás más tiempo? Como traje el otro día un pan. ¿Le dedicás más tiempo a ese pan natural o le dedicás más tiempo a la palabra que sale de la boca de Dios? ¿A qué le dedicás más tiempo? ¿Dónde está tu corazón? Cantábamos recién un himno maravilloso, en la cruz. En la cruz. Y hablaba del Calvario, del perdón. Si pasaste por la cruz, si conociste el monte Calvario en lo espiritual, si te diste una vuelta por el monte Calvario, si tuviste una visión espiritual del Nazareno crucificado allí, entonces no podés vivir para vos. Ay, yo quiero que mi hijo sea feliz. Lo lamento, porque no estamos en este mundo para ser felices, estamos para glorificar a Dios. Y Dios quiere, sí, quiere que seamos felices. Dios nos bendice, pero ese no es el objetivo. Si pasaste por el Calvario, entonces no vivís para vos. Cuando viste el costo de la salvación, entonces no querés que te vean. Para mí es muy fácil darme cuenta quién pasó por el Calvario
¿Y quién simplemente tiene la letra? El apóstol Juan ni se nombraba. Y el que lo vio da testimonio. Cuando habla de él, habla en tercera persona. Porque él sí estuvo en el Calvario. Y era jovencito, casi adolescente, el más chico de todos los apóstoles. Él se quedó. Él vio esa escena insoportable, humanamente imposible de estar ahí, viendo eso. Cuando viste eso, entonces no querés las luces, no querés que te nombren. No querés cantar en la reunión más importante donde más gente hay. Venís y cantás cuando somos 2 o 3. Ahí están los salmistas. Ahí están los que pasaron por el Calvario. Y le alaban. Porque Jesús dijo que aunque haya 2 o 3, yo estoy ahí. Y si está Jesús, vamos a cantarle. Gloria a Dios. Vamos a alabar su nombre, aunque esté solo. No me interesa la gloria, no me interesan las luces, no me interesa nada. Me interesa alabarle a Él, donde Él está, donde Él es glorificado, donde Él es exaltado. ¿Saben? El diablo es especialista en imitar. Es un maestro de la imitación. ¿A quién imita? A Dios. Imita las Escrituras, se las citó a Jesús. ¡Qué necedad! Citarle las Escrituras a Jesús, que es el Creador. Él es la palabra. Tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra viviente, que es Jesús. Ambos son llamados la palabra de Dios. Él es el Logos. En el principio era el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Él es la palabra viviente. Imita. En Apocalipsis vemos la Trinidad satánica. Él también quiere tener su Trinidad. Él también quiere adoración. Es imitador. ¿A quién le gusta recibir plata falsa? Me metieron un billete grande. Bueno, voy a ver dónde lo paso. No, hermano, ¿a dónde lo vas a pasar? Tiralo, rompelo. ¿Por qué le vas a pasar ese billete a otro trabajador? Rompelo. La próxima vez fíjate bien. Todo el tiempo Él da cosas falsas. El camino más corto, más fácil. El menos sacrificado. Imitando todo el tiempo. Pero aparte de ser imitador, el diablo es el padre de mentiras. Mentiroso. Le mintió a Eva. Le quiso mentir a Jesús y nos pretende mentir a cada uno de nosotros. Vas a ser feliz, vas a tener rápido la política, la fama, las riquezas, el camino rápido, la riqueza. Por ahí se habla mucho de la criptomoneda. La quiero rápida, la riqueza, ya. Pero la Biblia no habla de criptomoneda, habla de ahorro, trabajo duro, ¿sí? Pero no, pero eso es rápido, yo quiero rápido. Quiero el placer aquí, ahora. Esta es una generación de hedonistas. La idolatría del yo, del placer, del egoísmo. Lo quiero ya, ahora. Aunque tenga que endeudarme. Aunque ya tenga endeudado el salario del mes que viene, que todavía no lo cobré, ya lo tengo invertido. El diablo viene con tarjetas de crédito, porque conoce nuestra naturaleza caída, nuestro egoísmo. No estamos dispuestos a esperar. Ni para el casamiento, ni para la riqueza, ni para las bendiciones. Así que si me adorás, yo te doy los reinos. Si ya Dios te lo prometió, es cuestión de tiempo. ¿Para qué seguir esperando? ¿Para qué? ¿Para qué ir a la cruz? Y después de la cruz todo un tiempo en el cielo esperando a que se complete el tiempo de Dios. Yo te propongo atajos, rápido. Endeudate.
¿Qué problema hay? Después tenés que trabajar muchísimo, no podés ni congregarte porque tenés que trabajar. ¿Que no hay que prosperar? Sí que hay que prosperar. ¿Hay que ser responsable? Sí. ¿Pero a qué costo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar por tu estatus para alcanzar tus deseos egoístas? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el costo que vas a pagar para lograr lo que tienen los demás? Para hacer lo que tienen los demás. ¿Cuál es el costo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar? Yo conozco 3 mujeres profesionales que se autopostergaron para criar a sus hijos. 3 cristianas. No es la mayoría. La mayoría quiere lo que tienen todos. Está muy bien. Yo no digo que no hay que estudiar ni trabajar. No estoy diciendo eso, hay que ser responsable. ¿Pero a qué costo? ¿Cuál es el costo? Se autopostergaron. 3 distintas profesiones. Y yo las admiro. Y conozco a los chicos, los hijos. ¿Saben qué características vi en esos hijos? Seguridad. El pibe anda por toda la casa seguro, tranquilo. Transmite una paz porque él está seguro, porque está con su mamá. El otro es la alegría. No saben lo importante que es la mamá de 0 a 5 años en la crianza de ese niño. Se forma la personalidad. Y justamente uno de los nombres de Dios tiene que ver con el Todopoderoso. Y es el cuadro de la mamá que cuida a su bebé, que está para él, que le da al pecho, lo alimenta, lo acaricia, le da amor. Y para ese bebé, esa mamá, es Dios. No hay nadie más poderoso para él en la faz de la tierra que su mamá. ¿Saben? Le podés poner la mejor niñera del mundo y nunca va a ser como la mamá. Nunca. ¿Querías criar hijos? Muy bien, te felicito. Pero autopostergate. Si decidiste parir, autopostergate. No sabés qué va a pasar, qué va a hacer Dios con ese niño. ¿Hasta dónde lo va a llevar? Tal vez hay que replantearnos algunas cosas. Como esta es una generación de cristal hedonista, que no sabe manejar la frustración. Por eso hay tanto femicidio. El nene tiene 40 años, pero no sabe manejar la frustración del no. No soporta el no. No sabe manejar la frustración del no. Y de eso se trata una personalidad madura. El diablo es imitador, el diablo es el padre de mentiras. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en todas las tentaciones? Fue la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Pasamos por una prueba muy fuerte esta semana, hace días, el lunes. Tuve 2 grandes momentos horribles en mi vida. Uno de esos momentos, el segundo y último, uno de los peores momentos de mi vida fue ver a mi hijo tirado en el piso sin respirar y sin saber qué hacer. Pero me acordé que Dios está sentado en el trono y que Dios le puso un cerco a Job y el diablo lo traspasó solamente con el permiso de Dios. Eso me dice que Dios tiene el control de todo. Y yo no sé cuántas pruebas pasaron todos acá, pero estos últimos días fueron de pruebas para la iglesia, en distintos lugares, en distintos hogares. Pero tenés que saber
que Él está sentado en el trono. Es duro, sí, pero todo ayuda bien. Hoy no somos los mismos. Hoy crecimos. Le damos gracias a Dios por las pruebas. Gracias, sí, porque Él tiene el control, Él sabe lo que hace. Una de las cosas que yo tengo en mente y que es una convicción es que Dios no se quedó dormido. Dios no fue que se distrajo, pero ahí estaba mi hijo. Y seguimos confiando en Dios, más que nunca. Si antes predicaba, ahora quiero predicar todos los días. Si antes cantaba, quiero cantar todos los días. En donde sea, como sea. Con tos o sin tos. Con angina o sin angina. Afinado o desafinado, no importa, Él es digno de que le adoremos. Todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa y las pruebas que hayamos pasado en estos últimos días, Dios las permitió con un objetivo, para transformar eso en hermosas victorias. Pero al final, ¿qué fue? ¿Un ataque o una prueba? Bueno, ahí está el tema de la explicación de la palabra peirazo. El diablo vino con la tentación, vino con el ataque. Pero Dios transforma el ataque del diablo en una hermosa victoria. Y pienso en la horca de Amán, que se la preparó para Mardoqueo. ¿Quién terminó en la horca? Amán. Pienso en muchas cosas, por ejemplo, que pasaron en el libro de Nehemías. Le hicieron de todo a Nehemías para pararlo. Le dijeron de todo. Conspiración, ataques, críticas al siervo de Dios. Y sin embargo, él concluye diciendo, todas las maldiciones que nos tiraron, Dios las cambió en bendición. Esas cosas hace Dios. Vamos a reinar con el Señor. No vamos a tomar las algarrobas de este mundo, los principios de este mundo, la cultura de este mundo, las sugerencias de este mundo. El cristianismo, la Biblia es contracultural. Siempre es contrario a lo que propone este mundo. Pero no pienso, y pienso que no debemos pensar en cambiar la gloria venidera por las algarrobas que propone este mundo. Porque es mentira, porque es imitación. No sirve. Es un fraude todo lo que propone el diablo. Seguí confiando en el Señor, seguí santificándote, seguí entregando todo al Señor y seguí proclamando, confesando, profesando, predicando la palabra de Dios, porque vamos a reinar, ¿sí? Acompáñenme en estos textos, Santiago 2:5, Romanos 8:17, Mateo 5:5 y Mateo 25:34. Hermanos míos, amados, oíd. Bueno, esas es las palabras claves que decía un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Alguien que proclama. No hay prácticamente predicación en estos días. ¿Cómo que no? Todos los domingos estamos predicando. Una cosa es compartir verdades, información, y otra cosa es la proclama, el heraldo. ¿Por qué no hay heraldos? Porque casi no hay monarquías en este tiempo. ¿Qué hacía el heraldo? El heraldo venía de parte del monarca o de un noble, se paraba en el pueblo o en la ciudad y decía, oíd, oíd. Y la gente paraba y escuchaba la proclama del heraldo, porque venía de parte del rey. Eso es lo que hacía Juan el Bautista, los apóstoles y Jesús. Oíd. Es a voz en cuello. Y esa palabra va a aparecer en todo el Nuevo Testamento. Oíd, proclamad,
declarar, confesar, predicar, todas tienen la misma raíz, queruso, que es la proclama del heraldo. Necesitamos heraldos que le crean a Dios, que le crean al Hijo de Dios, al Rey de Reyes que te manda a predicar. Y me siento un heraldo y quiero ser un heraldo. ¿Y a vos quién te puso para predicar? ¿Quién te dijo que sos heraldo? Marcos 16:15. Id por todo el mundo y queruso y proclamad, declarar el Evangelio a toda criatura. Ahí está mi orden. Y ahí está tu orden también. Marcos 16:15. Es el Señor Jesús, el Rey de Reyes, que nos manda como heraldos a predicar. Oíd, oíd. Y todo el mundo haciendo silencio, prestando atención, porque era el heraldo que venía de parte del Rey. Y en ese sentido es proclamada la palabra de Dios. Y hace lo que Dios quiere que hace y no vuelve vacía, porque hay un heraldo. Entonces no es cualquiera, es el heraldo que predica, que toma la orden del Rey. Y ahí se cumple lo que dice Isaías. Voy a enviar mi palabra y va a hacer lo que yo quiero que haga. ¿Sí? No vuelve vacía esa palabra. Vamos a Santiago, porque no lo terminé de leer. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Y qué dice? Herederos, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No cambiemos las algarrobas de este mundo, porque tenemos un reino prometido por el Padre que a su tiempo, Él nos va a entregar junto con el Hijo. El otro texto de Romanos. Acá está la promesa del reino, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La herencia de Cristo es nuestra también. Hay un reino futuro. Seguimos. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Toda la tierra para los hijos de Dios, toda. El siguiente y último. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado, lo está preparando para vosotros desde la fundación del mundo. Y termino con el último, les prometo que es el último. Mateo 7:11. Dice así, Mateo 7:11. Así que vos estás buscando la felicidad. Deja que Dios la busque. Es mejor que la busque Él. Es mejor que Él te diga qué carrera estudiar, con qué persona casarte. Es mejor. Porque Él ya sabe todas las cosas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, no hay algo que me guste más que regalarle cosas a mis hijos. Me gustaría tener más. Pero Dios sabe que me gusta regalarle cosas a mis hijos. Me encanta. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas. Y Dios no está limitado como nosotros. A veces no tenés ventas, a veces estás sin trabajo, a veces te echaron del trabajo, a veces no tenés el tiempo para estar con tus hijos, por ejemplo. Pero Dios no tiene esos problemas. ¿Cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a sus hijos que le pidan? Es cuestión de pedirle también. Deja que Dios bendiga tu vida. Empezá a hacer, si no lo hiciste,
la voluntad de Dios, porque va a traer consecuencias. Busca el reino de Dios y su justicia en primer lugar. No te va a defraudar. Va a ser la mejor decisión de tu vida. La vida es tan corta, es cortísima. Lo mejor que puedes hacer es invertirla en el reino de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Levanta heraldo, Dios mío, en esta congregación. Que salgan a proclamar tus verdades, sin miedo, con convicción, con fe. Que rujan sobre este mundo, Señor, tu palabra. Que proclamemos, Señor, como iglesia, tu hermosa, bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque un día fuiste al Calvario por nosotros, pagaste un precio infinito y nos diste vida eterna. Ayúdanos a buscar tu reino en primer lugar en nuestras vidas. Y todas las demás cosas van a ser añadidas, todas. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.